Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la primera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Contabilidad Ambiental. ¿Quién les habla? La profesora Leonora Medina. Es importante señalar que si bien estas actividades síncronas no tienen ningún tipo de ponderación, su participación es importante porque por medio de ella usted podrá aclarar dudas, inquietudes que ustedes tengan en relación a la materia o en su defecto aportar a la materia o hacer preguntas acerca de las unidades curriculares que la conforman. Como ustedes pueden ver, recuerden que los tiempos en este tipo de, digamos, de programas donde usted inscribe una sola asignatura son sumamente cortos. Por lo tanto, usted debe leer concienzudamente sus unidades curriculares y basado en ello poder realizar el plan de evaluación de forma efectiva. Como ustedes pueden observar, es un cuestionario que usted realizará a través de la actividad sumativa número 1 y posteriormente realizará un ejercicio práctico que tiene que ver con las distintas unidades curriculares que lo conforman. En ese sentido, hablaremos un poquito en esta actividad de lo que es la asignatura, en ese caso de forma teórica, el significado que tiene dentro de la contabilidad, porque recuerden que es, si se quiere, es una rama de la contabilidad que conforma todo lo que tiene que ver con la contaduría, tomando en consideración, en este caso, el medio ambiente. Como ustedes pueden observar, la contabilidad ambiental es un proceso por medio del cual se mide, se valora y se controlan los recursos naturales que se encuentran en el medio ambiente, pero desde la óptica contable. Esto se realiza con la finalidad de contribuir en la construcción de diversos conceptos o definiciones que en un momento dado puedan ampliar el campo de acción en la contabilidad en las empresas. También es importante señalar que cuando existen actividades económicas que de alguna manera dañan al medio ambiente, surge este tipo de valoración para generar los instrumentos adecuados que le permitan a esa organización, a esa entidad, sea una institución pública o privada, a realizar las labores de forma efectiva y poder controlar el grado de sensibilidad o susceptibilidad que puede realizar la actividad económica a la cual pertenece la empresa o a determinado sector. En este caso, el concepto que más o menos les expliqué lo tomé de ARISA 2000. ARISA 2000. Adicional a ello, la contabilidad ambiental tiene una serie de objetivos que son vitales cumplirlos, pues. Primero que nada, mejorar el nivel de comunicación para que las normas de registro y gerenciamiento contable se realicen de la forma más adecuada. Recuerden que a pesar de que no existe, digamos, una parte como lo que se refiere a la contabilidad general, la contabilidad financiera, existen algunas normas de información financiera que hablan un poco de lo que tiene que ver con la contabilidad ambiental. En ese sentido, lógicamente, las prácticas que se realicen dentro de cualquier empresa, sea una institución pública o una institución privada, van a contribuir a que el asunto ambiental dentro de las organizaciones se le dé la debida importancia. Lógicamente, si la empresa está tomando en consideración algunas
aristas importantes dentro de los procesos que realiza y por medio de estos procesos se produce algún tipo, digamos, de daño al ambiente, lógicamente la contabilidad va a permitir descontaminar los balances que en un momento dado pueden omitir activos consumidos y que precisan ser mesurados y registrados. Como ustedes pueden ver muchas veces, cuando hablamos de los derrames petroleros, mm, estas, digamos, estas instituciones o estas empresas tienen, digamos, dentro de lo que es su contabilidad, tienen algunas cuentas que están enfocadas a cuando sucede un tipo de daño a la naturaleza por la actividad económica que estos ejercen en los distintos países donde se explota este tipo de mineral. Como ustedes pueden ver, también la contabilidad ambiental permite medir los hechos económicos que inciden dentro de lo que es la organización y proporcionar información fidedigna, confiable, oportuna, comprensible, objetiva e íntegra para medir los daños que pueden en un momento dado producirse al medio ambiente debido a la actividad económica que realiza la organización. En los objetivos de desarrollo sostenible que fueron promulgados en el 2015 por las Naciones Unidas, aprobó una agenda hasta, hasta el 2030 sobre el desarrollo sostenible, que marca el camino a seguir por los países y en ese caso, en esa agenda se plantearon 17 objetivos mundiales, entre los cuales está poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad en, en el 2030. Como ustedes pueden ver, en cuanto a lo que es el objetivo 6 que habla del agua limpia y saneamiento, tiene que ver con la actividad ambiental, porque muchas veces de donde se saca el agua potable puede ser susceptible a derrames producidos por las empresas en un momento dado que pueden contaminar el ambiente. Luego tenemos en el objetivo 7 que habla de lo que es la energía asequible y no contaminante. Recuerden que en las últimas décadas hablamos de lo que se denominan las energías limpias, entre las cuales está la energía eólica, están los paneles solares, o sea, hay una serie, digamos, de herramientas con que en un momento dado cuenta la organización para mejorar la relación que existe entre la actividad económica y el medio ambiente. Por otro lado, también tenemos lo que tiene que ver con lo que es la producción y consumo responsable, lo que tiene que ver con lo que es eh, el cambio climático, que en las últimas décadas se ha tomado en consideración porque ha producido cambios, digamos, bastantes eh, observables en cuanto a lo que son estos cambios producto de las emanaciones que generan las industrias a la atmósfera. Luego tenemos lo que tiene que ver con la vida submarina, que también se producen grandes desafíos para las instituciones públicas y privadas en cuanto a cómo se puede dañar el medio ambiente por esta actividad económica y por ende es importante lo que tiene que ver con la contabilidad ambiental porque está estrechamente relacionado con estos objetivos, porque tenemos un planeta, es uno solo y debemos cuidarlo. Es por ello que el rol del contador en la contabilidad ambiental es de vital importancia, primero que nada, porque recuerden que el rol del contador ha evolucionado considerablemente con los procesos de globalización que se han tenido, con el uso de la inteligencia artificial, en ese caso con lo que tiene que ver con la contabilidad ambiental desde algunas décadas para acá, lo que tiene que ver en ese caso con lo que es la auditoría forense. Entonces, hay una serie de aristas
que anteriormente el rol del contador se enfocaba solamente a lo que era el registro de las actividades y operaciones realizadas por la organización, pero actualmente él es un estratega y por lo tanto, en cuanto a lo que es la contabilidad ambiental, él debe identificar y medir los costos ecológicos productos de la actividad económica que realiza la empresa, cuál es la gestión de residuos y cómo se realiza el consumo de la energía y las medidas que toma la organización para proteger ese medio ambiente donde ella se encuentra realizando esa actividad económica. Lógicamente debe existir una valoración de estos pasivos ambientales y no es más que reconocer en los estados financieros las obligaciones que tiene la organización con los daños producto de su actividad económica y por ende debe haber una restauración del medio ambiente o del entorno en las comunidades donde se encuentre la organización. Por otro lado, tenemos lo que es la elaboración de informes de sostenibilidad, que es preparar, digamos, los informes necesarios para señalar el desempeño ambiental que ha tenido la empresa y la responsabilidad social corporativa. Todo ello trae como consecuencia el apoyo a la toma de decisiones, porque al realizar todos estos parámetros antes mencionados, puede la organización analizar el costo-beneficio de inversiones con tecnologías más limpias, como las que anteriormente les mencioné, y evaluar el impacto económico de la normativa ambiental, porque si bien existe desde el punto de vista legal normativas que tienen que ver con el medio ambiente y en ese caso genera sanciones y procesos inclusive de tipo penal a las organizaciones, es importante dentro de la empresa generar lo que tiene que ver con la auditoría ambiental, que es el cabal cumplimiento primero de lo que es la normativa legal, si existe algún tipo de normativa en el país donde se encuentre la organización. Por ejemplo, aquí tenemos lo que tiene que ver con la ley de ambiente. En ese caso, existen parámetros que se deben cumplir para manejar las aguas servidas dentro de las organizaciones, que se debe reutilizar los procesos inherentes que se realizan en ella para generar sus materias primas. O sea, hay una serie de parámetros que se deben cumplir y que en ese caso es importante que exista un tipo de auditoría que de alguna manera gestione los elementos que tienen que ver para el cabal cumplimiento de lo que es la norma y en ese caso cuantificar el daño que en un momento dado se le puede realizar a una comunidad por efectos de la actividad económica. Fíjense que muchas veces, por ejemplo, es una empresa que cuando comenzó, a lo mejor alrededor de ella no existía ningún tipo digamos, de comunidad allí y que ahora actualmente ese espacio está totalmente cubierto, entonces ella tiene que cuantificar el costo-beneficio de invertir en tecnologías más limpias de tal forma que no vaya a lesionar a las personas o al entorno donde ella se encuentra. En ese sentido, tenemos que los principales impactos ambientales de producción y consumo son como a continuación se los detallo. Tenemos los cambios en los usos en el suelo, que son actividades económicas como agricultura, ganadería, infraestructura, que provocan deforestación, erosión de suelos y destrucción de hábitats, lo que genera consecuencias nocivas para este tipo de ejecución de actividad económica. Tenemos lógicamente lo que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, que no es más que la destrucción de ecosistemas, impulsado por la expansión agrícola, expansión digamos, de comunidades urbanísticas en áreas que son que existen fauna y flora que son sujetos a extinción y lógicamente al existir contaminación, se reduce la fauna, la flora dentro de estos hábitats que se encuentran a nivel planetario. Tenemos también lo que tiene que ver con la contaminación de recursos. Como ustedes pueden ver en la lámina, existen empresas, comunidades que
sus aguas servidas las realizan en los ríos aledaños. En ese caso, esta contaminación produce graves lesiones al ecosistema y por ende también lo que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, como es el petróleo, causan una contaminación del aire y recuerden que esta contaminación del aire produce lo que se denomina el, digamos, el efecto invernadero que daña las capas de oxígeno de la Tierra, de la estratosfera. Y en ese caso, recuerde que tenemos un solo planeta y debemos cuidarlo. Tenemos que esa generación de emisiones de gases de efecto invernadero pueden generar, y es lo que actualmente se está viendo, cambios en el clima. Lógicamente, la generación de residuos, en la medida que surjan más organizaciones, más empresas, va a existir mayor contaminación. Y recuerden que la acumulación de desechos, particularmente materiales no biodegradables, es un impacto directo contra los patrones de consumo. ¿Qué significa esto? Como ustedes pueden ver, el plástico, lo que es el plástico, tarda mucho, mejor dicho, no se degrada en el suelo y produce daños ecológicos significativos en la fauna marina cuando se arrojan bolsas a las orillas de los ríos. Tenemos lo que tiene que ver, digamos, con las pilas que se deben desechar de forma adecuada, de manera de que no contaminen el suelo. O sea, hay una serie, digamos, de patrones, inclusive patrones de conducta de los seres humanos que de alguna manera agreden a la naturaleza y por ende agreden a la biodiversidad que se encuentra dentro del entorno ambiental donde está la actividad económica de la organización. Es por ello que tenemos la ISO 14001, la cual es un estándar internacional, define los requisitos para implementar un sistema de gestión ambiental efectivo y ayuda a las organizaciones, bien sea una organización pequeña, mediana o grande, a proteger el medio ambiente. Lógicamente, esto va a traer como consecuencia que mejora el desempeño ambiental, el cabal cumplimiento de lo que son las normativas legales y alcanzar las metas de sostenibilidad utilizando una estructura de alto nivel denominada PDCA, la cual no es más. Primero, planificar. Cuando se planifica, se identifica cuál es el problema que existe en relación al entorno en el cual se desenvuelve la empresa y cómo como organizaciones podemos hacer para generar las posibles soluciones ante hechos problemáticos o fenómenos que se observan basados en lo que son las debilidades de los procesos productivos que se llevan a cabo dentro de la organización. Lógicamente, cuando hablamos de consultar, estamos hablando de que se debe verificar la efectividad de esta solución que estamos planteando en un momento dado para posteriormente actuar e implementar la mejor solución de acuerdo a los objetivos que haya generado la empresa en cuanto a alcanzar metas de sostenibilidad para esa organización. Es importante señalar que al ser una certificación internacional, le produce, digamos, un target a la empresa. Recuerden que cuando hablamos de las normas ISO, estamos hablando de que todo debe ser documentado, debe ser por escrito, deben realizarse procesos cónsonos, procesos que de alguna manera se cumplan los parámetros que exige la norma. En este caso, la norma ISO 14001, que está enfocada hacia lo que tiene que ver con los sistemas de gestión ambiental que deben llevar las empresas. Si bien son sistemas costosos, también son sistemas que a mediano y largo plazo van a generar beneficios, tanto para la organización como para el entorno en el cual ella se desenvuelve. Dentro de los indicadores claves de contabilidad verde, me pareció interesante estos que conseguí acá.
lo que tiene que ver con la huella de carbono, que ya vamos a dar un concepto al respecto de esto y lo vamos a ampliar en la actividad síncrona número 2. Tenemos el uso del agua. Lógicamente, recuerden que muchas veces hay países que no tienen, digamos, el agua potable como la tenemos nosotros acá en Venezuela. La generación y el manejo de los residuos, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la generación de basura, la generación de los desechos que se producen tanto a nivel industrial, a nivel comercial, también como a nivel de los hogares. La energía consumida, que tiene que ver el uso de energía de forma responsable, el ciclo de vida de los productos, lo lógico es que los productos que realicen dentro de las organizaciones sean productos biodegradables que no lesionen al ambiente y lógicamente esto genera que debe existir una inversión en proyectos sostenibles para mejorar el ambiente dentro de lo que es la comunidad donde se desenvuelve la empresa, ya que esto, todo lo que mencioné anteriormente, estos indicadores claves en lo que es la contabilidad verde o la contabilidad ambiental, permiten cuantificar costos ambientales, optimizar los recursos y asegurar el cumplimiento normativo de la organización para mejorar el entorno en el cual ella se desenvuelve. Cuando hablamos de la huella de carbono, esto es algo muy interesante porque es, la huella de carbono es un rastro invisible que dejan las acciones humanas. Cuando hablamos de las acciones humanas, no son solamente las acciones de las organizaciones o de las instituciones como tal, sino también son las acciones de nosotros como seres humanos que vivimos en un planeta y que en este caso esa, digamos, esa huella de carbono por medio de estas acciones van a generar o van a de alguna manera afectar lo que se denominan los gases de efecto invernadero que generamos de acuerdo a las acciones que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestros hogares, dentro de las empresas o dentro de las instituciones, que lo generamos de forma directa o forma indirecta. Entre ellos tenemos el dióxido de carbono, que es el principal responsable del calentamiento global. Recuerden que últimamente se habla mucho de lo que es el calentamiento global y lo que se ha producido por los efectos de gases invernaderos y cómo esto ha afectado el clima de diferentes formas. Es por ello que, a pesar de que no existe dentro de las normas internacionales de información financiera alguna norma en específico referida hacia lo que es la contabilidad ambiental, existe la norma S1 y la S2, que son normas que se centran en la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad y el clima. En el caso de la NIC S1, se los estoy diciendo, es el objetivo de esta norma. Si ustedes quieren ampliar, digamos, este conocimiento, pueden ubicar la norma en la web, que hay bastante información al respecto de ella. La S1 establece los requerimientos generales para la divulgación de la información sobre sostenibilidad relacionado con información financiera y por ende se debe proporcionar información detallada de cómo las actividades de estas organizaciones afectan la sostenibilidad y cómo ese impacto que puedan producir dentro del entorno en el cual ella se encuentre, cómo se ve afectado desde el punto de vista financiero. En el caso de la NIC S2, se enfoca específicamente en la divulgación de información relacionada con el clima. Las empresas deben reportar sobre los riesgos y las oportunidades climáticas, así como dar a conocer cuáles son las estrategias que lleva a cabo la organización para mitigar estos riesgos y aprovechar las oportunidades que en un momento dado se puedan presentar producto de la actividad económica que realice la organización. Entonces, como ustedes pueden ver, hay bastante información referida a esto y en ese caso ya existen normas que si bien no están relacionadas de forma directa, están intrínsecamente
valga la redundancia, relacionadas de forma indirecta. Es por ello que la contabilidad ambiental es importante y presenta los beneficios como a continuación se los detallo. Primero que nada, integra impactos ambientales en la gestión financiera y operativa de la organización. Presenta herramientas para medir los costos ambientales. Fíjense en la WEX, inclusive para medir lo que es la huella de carbono de las personas. En un momento dado genera producto de lo que realiza en el hogar. También se encuentra bastante información al respecto. Cumplir las normativas y por ende orientar las decisiones más acertadas hacia lo que es la sostenibilidad de la empresa, reduciendo los riesgos y mejorando la reputación de la organización cuando ella está intrínsecamente relacionada con lo que es el medio ambiente donde ella se encuentra realizando su actividad económica. Lógicamente, se debe integrar la contabilidad ambiental porque mejora lo que es la gestión de riesgo de la organización, el proceso de toma de decisiones y el cumplimiento normativo, como bien lo señalé anteriormente. Para ello, se deben adoptar métodos estandarizados, registrar los asientos de la manera más clara, transparente y adecuada, ya que esto permite reflejar fielmente el impacto ambiental en los estados financieros. Entonces, fíjense que hay una serie de beneficios que tiene el uso de la contabilidad ambiental, que de alguna manera van a hacer que las organizaciones, producto de su actividad económica, también logre impactar positivamente a las comunidades donde se encuentre situada la organización. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.